Listo, voy a grabar también la sesión de este lado porque si no luego me quedo sin grabación y ya no tengo nada que subirles después. Pero bueno, ahora sí, entonces recapitulando y reiterando el tema de esta noche. Sellado para la abundancia. Este tema que yo sé que va a hacer mucho sentido contigo, te va a hacer recordar, como yo se los decía en el speech del grupo del día de hoy, no es una clase de motivación, esta noche no es una clase de motivación, es una clase de recordatorio de la razón por la cual estás aquí. Así que sellado para la abundancia, anótalo en tu libreta y hablaremos de la historia de José el Soñador. José el Soñador, este hombre que recibió una promesa de parte de Dios y pues bueno, pasó por una travesía sumamente complicada y sumamente difíciles. 4 puntos que te voy a compartir esta noche por lo que él pasó, tuvo que sufrir, tuvo que ser burlado, atacado, acusado, incluso estar en la cárcel, pero ¿cómo fue su final? Así que bueno, yo les preguntaba hace unos minutos, unos segundos, ¿cuántos de ustedes ya han leído este pasaje en la Biblia? Coméntenme en el chat, no veo, nadie me contestó, eso quiere decir que nadie lo habrá visto, nadie habrá visto o leído el pasaje de José el Soñador. Y déjenme decirles que, aparte de ser una historia llena de triunfo, llena de abundancia, también es una historia profética. Sí, voy a arrancar contando un poquito de esta historia, de quién era José el Soñador y cómo se convirtió en el gobernador de Egipto gracias al respaldo de Dios. Primero hablemos de él en su vida, en la infancia, en la adolescencia o la juventud. Él era pues joven entre sus hermanos, y Dios le empezó a dar revelaciones. Dios empezó a hablar con él porque le hablaba a través de sueños, le empezó a dar sueños y visiones que de pronto no entendía, pero que estas se hacían más comunes. Dice aquí en el chat, dice, José es el de sus hermanos, el que lo vendieron. Exacto, vamos para allá, así es. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Muchas gracias, Sandy, Sandy Luna, muy bien, gracias. Dice, sí, yo también lo leí, dice Lisette. Ok, bueno, pues quédense conmigo hasta el final porque hoy voy a hacer un resumen de esta maravillosa historia. Entonces, él, siendo joven, empieza a recibir revelaciones de parte de Dios y su papá sabía perfectamente que José estaba marcado para la abundancia. Su papá sabía que estaba marcado para el triunfo, para el éxito, que su destino era triunfar, que su destino era ser respaldado por parte de Dios. Y recuerdo mucho que en la historia de la Biblia nos relatan cómo su padre le entrega una manta, ¿verdad? Le entrega un abrigo de colores, le entrega un abrigo, una manta, un vestuario de colores y sus hermanos lo empiezan a envidiar porque dicen, ¿por qué a él sí se le entrega ese tipo de ropa? ¿Por qué se le entrega algo especial? Obviamente en aquel entonces no existía la ropa como ahora, que traemos ropa despampanante, ropa de colores. Entonces, tener una manta de colores en aquel entonces era algo, wow, era algo prestigiado. Entonces, sus hermanos mayores lo empiezan a envidiar y decían así como de, ay, ahí viene otra vez José el soñador, y se burlaban de él por ser o creer que era el consentido de papá. Sin embargo, fíjense cómo desde aquí empieza a implicar en la historia que más bien sus hermanos se sentían inferiores a José. No es que José fuera privilegiado o que tuviera más prioridades o preferencias que los otros hermanos, porque los otros hermanos incluso eran más grandes que él. Pero ¿quién empezó a tener esta debilidad en su mente y en sus emociones? ¿Quién empezaron a no sentirse merecedores de recibir esa vida de triunfo, esa vida de éxito? Sus hermanos. Porque José era muy humilde, su hermano, José, perdón, jamás le presumió a sus hermanos, jamás les dijo, miren mi manta de colores, miren yo soy el consentido. Él jamás tuvo ninguna presunción hacia sus hermanos. Entonces aquí el primer punto de la historia de José, el primer lugar a donde lo lleva Dios, es a darse cuenta de que las otras personas son los que se sienten atacados por su resplandor.
por esa esencia, por lo que él es y por lo que él creía, porque él era inocente. José, siendo el menor de sus hermanos, era inocente al querer presumir pues su manta de colores, ¿verdad? Él no lo hacía con ninguna presunción. Pero esto cómo nos llega a reflejar en nuestra propia vida. A muchos de nosotros nos llega a reflejar en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque a veces Dios te entrega una promesa, tú empiezas a contar esos sueños, empiezas a emocionarte, empiezas a decir, sí lo voy a lograr, sí lo quiero hacer, quiero emprender, quiero hacer un nuevo proyecto, Dios me dio un sueño, Dios me dio claridad, pero ¿qué pasa con los miembros de tu familia? Así como José, sus hermanos, sí, que eran los principales, los más cercanos a él, empezaron a burlarse. Pues en estos sueños que Dios le había entregado a Josué, uno de ellos, uno de sus sueños, decía que iba a haber, más bien que había varias matas de trigo, ¿verdad? Que se inclinaban a la mata de Josué, de José. Entonces, esta simulación simbólica del sueño de José pues quería dar a entender como si sus hermanos tuvieran que humillarse delante de José y más adelante eso pasó, pero sus hermanos no querían aceptarlo, no querían aceptar que José estaba sellado para la abundancia. ¿Ellos qué eligieron? No eligieron decir, ay, yo soy hermano de José y me pego a José, ¿verdad? Y me pego para que se me pegue ese sello de abundancia, para que se me peguen esas visiones que él tiene, para que yo pueda caminar con esa humildad que José tiene. No. ¿Qué hicieron sus hermanos? Fíjense que es un punto bien importante, familia. Sus hermanos eligieron burlarse de él. Eligieron burlarse de él y sentirse inferiores ante los sueños que José ya le estaban siendo entregados por Dios. ¿Y esto cómo les resuena en la vida personal? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas tú les has contado tus sueños, tus emprendimientos y tu familia te empieza a decir que no? Tu familia te empieza a decir, ay, deja de soñar, eso no es para ti, no lo vas a lograr, ya bájate de esa nube, pues que tú fueras qué, pues si tú eres el más chico, tú eres el inferior, tú no vas a aguantar, tú no lo vas a lograr, y se empiezan a reír de ese sueño que Dios te dio. Sin embargo, hay algo que marcar esta noche, familia. Hay algo que marcar muy importante, que cuando Dios pone un sueño en tu corazón, cuando Dios te da una palabra, Él es fiel para cumplirla. Dios no nos entrega sueños en nuestro corazón, sueños que no podamos alcanzar. Si Dios no lo pone en nuestro corazón, es porque Él también se está involucrando en ese sueño que te está poniendo. Y más cuando es un sueño profético, como se lo entregaron a José, ¿verdad? Era un sueño del futuro, profético, de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, ¿cuántos nosotros hemos tenido así, hermanos? Hermanos literalmente de carne y hermanos, pues hermanos incluso, pues del día a día, ¿verdad? O sea, incluso hasta de la religión, que no, ¿cómo crees? Eso no te va a pasar a ti. O que te dicen, te falta mucho para aprender, te falta mucho para crecer, ay, no te emociones, ay, todavía te falta. Bueno, ¿qué nos enseña aquí José? ¿Y qué hizo José, familia? Y por favor anoten, esto es muy importante. José no le tomó importancia a los comentarios de sus hermanos. No se entristeció, no se enorgulleció, no les reclamó, no fue con Dios a acusarlos. Mira mis hermanos, mira lo que están diciendo de mí. No, simplemente los ignoró y siguió abrazando la promesa que Dios ya le había dado en su sueño. Fíjense, esto es una manera tan sabia y poderosa que podemos nosotros usar para llevar una vida conforme al orden de Dios, como Dios nos lo ha mandado a hacer. José am, no se enganchó con los comentarios de sus hermanos, no les quiso demostrar que sí podía, porque a veces nosotros nos quedamos en ese entendimiento, ¿sí o no? Cuando alguien se burla de ti, cuando alguien se burla de tu negocio, tu emprendimiento, lo que tú quieras lograr, de tu sueño, a veces uno se engancha. Yo me acuerdo cuando a mí me decían, ay, no, tú nada más sirves a hablar, pero me decían, para máquina de maquinita, ¿cómo se llama? Carrito de camotes, para eso sí tienes voz. Y yo me acuerdo que yo me sentía muy mal porque mi familia era la que me decía eso. Tú tienes una voz muy fea, tú tienes una voz que no sirve y muchas cosas terribles que me decía mi familia. Pero yo tenía dos opciones, o creerle a mi familia o creer lo que Dios había puesto en mi corazón. Ese deseo tan maravilloso de hablar en frente de muchas personas era un sueño que yo había tenido desde niña.
y que yo no quise mover ese dedo del renglón. Entonces, seamos como José. De hecho, José en la Biblia se describe como un hombre sabio, como un hombre sabio y un joven sabio, porque él desde su juventud empezó a actuar con sabiduría. Y aquí lo vemos en el primer parámetro donde él llegó, ¿sí? Con su familia, él era la primera instancia y él actuó con prudencia. No se enganchó, no les hizo ningún comentario, no respondió, no les quiso demostrar nada, simplemente él se quedó callado y dejó que Dios lo respaldara. ¿Cuántos de esta noche podemos decir, hoy dejo que Dios respalde la palabra que Él me ha dado? Tú no tienes que convencer a nadie de lo que Dios ya te dijo. Tú tienes que confiar más en Dios. Y mientras más ataque, ya se los he comentado varias veces, mientras mayor ataque, mientras mayor oposición, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, qué bueno, porque para mayor oposición hay mayor bendición. Pero necesitamos actuar como José, como un hombre prudente y un hombre sabio, a pesar de ser joven. Entonces, bueno, después de eso, José vive otra experiencia, otro lugar en donde pues todavía pues faltaba mucho tiempo para que esa promesa que Dios le estaba dando se cumpliera. ¿Por qué Dios no se lo cumplió de la noche a la mañana? Pues porque José todavía tenía que experimentar muchas cosas, necesitaba ser pulido, necesitaba ser trabajado. Era tanta la abundancia que José iba a recibir y el poder que José iba a recibir, que siendo niño no iba a poder contener tanta abundancia. Entonces, Dios lo trabajó. Dios estuvo trabajando con él en estos puntos, en estos cuatro puntos que vivió José. El siguiente punto fue cuando sus hermanos se cansan, ¿verdad? De estas promesas que Dios les había dado y lo venden. Lo venden, lo avientan a un pozo, perdón, lo avientan a un pozo primero. José se queda ahí sin decir ni una sola palabra también. José, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar cuando él reclama, cuando él exige, cuando él juzga a sus hermanos, cuando él se queja de sus hermanos, jamás lo hace. José actuó siempre como un hombre prudente. Entonces, a pesar de ser eh, tirado en el pozo y después recuperado por los ismaelitas, que, bueno, esos lo venden, ¿verdad? A Egipto, eh, pues lo venden como un esclavo. Lo venden como un esclavo a pesar de haber sido un niño que había nacido en casa, que había nacido con familia, que había nacido con provisión, pero sus propios hermanos lo entregan a sus verdugos, ¿verdad? Lo entregan como esclavo. Entonces, imagínate ahora estar en un lugar en donde no conoce a nadie, en donde no tiene privilegios, en donde no tiene provisión, en donde lo tratan como un tremendo esclavo. Y esta parte también a nosotros nos puede resonar en nuestra vida de cuando nosotros nos encontramos como esclavos, porque no sabemos por qué caímos en esa situación o porque también nosotros pudimos habernos llevado ahí. Pero muchos de nosotros hemos caído en esa esclavitud. ¿Qué tipo de esclavitud? Pues un trabajo que no amas, un matrimonio que no prospera, que llevas ahí dándole vueltas a una relación que ni siquiera es un matrimonio, eso es una esclavitud. Dios nos dice en su palabra, no te halles o no te ates al yugo de esclavitud. Y el yugo de esclavitud pueden ser incluso hasta amistades, amistades tóxicas, negocios que no amas hacer, que no disfrutas hacer, ¿sí? Muchos dicen, bueno, al menos aquí me pagan. Bueno, unos ni te pagan, ni eres feliz, ni nada. Yo no sé qué estás perdiendo el tiempo en esos lugares. Bendito seas si, si estás en un trabajo en donde estás creciendo, ¿verdad? En donde estás aprendiendo y donde estás recibiendo una retribución de otra forma. Pero imagínate estar como José en en un lugar de esclavo, en un lugar de esclavo a pesar de ser un niño de hogar. Entonces era abusado, era maltratado, era golpeado. De hecho, lo obligaban a rendirle tributo a otros dioses. Los egipcios lo obligaban a creer en otros dioses, pero José siempre dijo, mi boca y todo lo que yo haga será para el Señor, será para Jehová de los ejércitos. Y él, ahí vemos otra característica de parte de José, la fidelidad de José, que no importa que hubiese estado en la esclavitud, no importa que sus hermanos lo hayan entregado, no le importó
no tener alimento, no le importó no tener cobijo, no tener su manta de colores, no le importó. ¿Sabes cómo se comportó José? Se comportó fiel a Dios, a pesar de que, pues Dios ya le había dado una promesa, pero todavía no aparecía. Todavía José no podía ver tangible esa promesa de parte de Dios. No la podía ver tangible. Sin embargo, José siguió firme, firme, fiel. Quiero que esta noche podamos, familia, tener claridad de lo que significa ser fiel. ¿Qué significa ser fiel? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado ser fiel? Creo que eso nada más lo escuchábamos como cuando alguien se casaba, ¿no? Cuando alguien se casa y serán fieles hasta que la muerte los separe en la enfermedad, en la salud, y serán fieles hasta la muerte. Pues imagínate ahora tener una fidelidad con Dios, que sea en la salud y que sea en la enfermedad, que sea en la pobreza y que sea en la riqueza, que sea en todo momento, pero tú ser fiel a Dios, porque Dios siempre es fiel a nosotros. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿tú realmente estás siendo fiel a Dios? ¿Tú realmente estás siendo fiel a lo que Dios ya te está dictando, a lo que Dios ya te está diciendo? ¿Le has sido fiel o has dudado? Porque en el momento en el que tú dudas, entonces estás creyendo en otra cosa. Cuando en el momento en el que tú dices, no, no creo que ese sueño se vaya a cumplir, pues entonces le estás creyendo más al enemigo que a Dios. Porque si Dios te dijo que lo iba a hacer, es porque Él lo va a hacer en sus tiempos, en su plan perfecto, en su orden y en su voluntad. Pero en el momento en el que tú dudas, es como si tú le entregaras las llaves de tu palacio y de tu futuro al enemigo y le dijeras, sí es cierto, creo que no creo tanto en Dios. Creo que no creo tanto en Dios, aquí están mis llaves. Y entonces, ¿sabes quién acaba ganando la partida? El enemigo. Él es el que acaba ganando la partida. El enemigo es el que gana la partida, porque él está buscando nuevas estrategias para robarte lo que Dios ya te dio. Dios se lo entregó a José desde que él era un niño y a ti también te entregó esa promesa desde que eras un niño. Si tienes duda, ve y lee los salmos. Y yo te escogí desde el vientre de tu madre y te levanté por profeta de naciones. Y yo te escogí desde el vientre de tu madre para que esta buena voluntad que tengo para ti se cumpliera en el tiempo en el que yo determino. Dios ya nos entregó una promesa a todos, nos ha sellado con la abundancia. Ya estamos sellados. Desde que el Espíritu Santo nos adopta, estamos sellados para vivir en abundancia. Todo lo que nos impide vivir en abundancia son nuestras propias creencias. La lucha con el enemigo, las llaves que nosotros le hemos entregado al enemigo y que le hemos dicho, ten, no creo tanto en Dios. Pero ¿sabes qué hizo José? Se mantuvo fiel. José se mantuvo fiel a pesar de ser golpeado, de ser burlado, de ser obligado a rendirle tributo a otros dioses. Él le fue fiel y él dijo, así tenga lo que tenga que hacer, así me maten, así me hagan lo que quieran, yo no le rendiré tributo a ningún otro dios, sino a mi más grande Dios. Y esto nos debe de inspirar a nosotros, familia. Nos debe de inspirar porque no es la primera vez que Dios ha hecho algo por ti. Dios te levanta cada mañana. Dios te despierta con un beso de misericordia. Te ha sanado, te ha librado, te ha dado provisión, te ha protegido muchas veces. Entonces, ¿por qué dudas nuevamente? Porque Dios nos reitera tantas veces en la Biblia, no dudes, no temas, no dudes, no temas, yo estoy contigo, no dudes, no temas, yo estoy contigo, porque sabe que el león rugiente está esperando a quien devorar. Pero esta sesión debe ser para ti un recordatorio de que Dios es fiel. Dios es fiel y busca que nosotros también le seamos fiel. Dios no está con consentidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas personas podemos ver sus milagros cumplirse y a otras no. ¿Será porque son fieles? Sí, todos somos llamados, pocos somos los escogidos, pero muy pocos, un filtro mucho más pequeño son los fieles, los que realmente se entregan al Señor y le creen a Él en las buenas y en las malas. La pregunta de esta noche es, ¿tú estás confiando en Dios en las malas? La pregunta no es en las buenas es fácil adorar a Dios y amar a Dios. Es fácil cuando tienes dinero en la bolsa, es fácil cuando tienes a tu matrimonio establecido, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud.
Pero ¿sabes cuál es la prueba? La prueba es cuando no te sale la voz de la garganta. La prueba viene cuando no tienes dinero en la bolsa. La fidelidad viene cuando te enfermaste, cuando se burlaron de ti, cuando te esclavizaron, cuando te golpearon, cuando te acusaron. Ahí es donde viene la prueba. La prueba es en la oscuridad. Si no, ya todo lo hubiéramos logrado muy sencillo y muy fácil. Pero la prueba es en las tinieblas, en la oscuridad. Ahí es donde Dios prueba nuestro corazón. ¿Tú crees que Dios no prueba nuestro corazón? Claro que sí. Dios estaba probando el corazón de José. Imagina que José, al llegar al segundo punto en donde fue esclavo, hubiera negado al Señor. Que José hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Siempre sí, yo creo en el Dios de los egipcios y seguiré creyéndolo a ellos. No hubiera recibido la promesa que Dios ya le había entregado. Y no por Dios, no porque Dios no fuera fiel, sino porque José elegiría ese destino. La pregunta es, ¿tú qué destino estás eligiendo? ¿El destino que Dios tiene trazado para ti o el destino que te quiere convencer el enemigo? La prueba de fidelidad es en las tinieblas. La prueba de fidelidad es cuando estás enfermo. La prueba de fidelidad es cuando no tienes dinero. Ahí es la prueba de fidelidad, en saber si realmente el Dios Todopoderoso está en tu corazón y te sientes respaldado por Él. Ahí es donde está la prueba. ¿Les hace sentido lo que les digo? ¿Sí? En todas esas pruebas, no te quedas sin casa, sin coche, enfermo, todos se burlan de ti, ya te salieron, ahí es la prueba. Y no es para que nos pongamos a llorar, familia, ¿saben por qué? Porque es algo bueno. Necesitamos aprender a cambiar nuestra mente y decir, gloria a Dios, qué bueno que estoy pasando esto ahorita porque Dios está forjando mi corazón, me está forjando porque Él ya me prometió esa vida en el palacio. Dios ya me prometió esa vida de abundancia. Jesús vino a darme una vida en abundancia, pero está probando mi corazón para si yo voy a poder soportar tanta abundancia que Él me va a entregar. Porque ¿qué pasaría si me lo entrega ahora que mi fe está débil? Me voy a olvidar de Él. No me voy a olvidar del Señor y no solamente será triste, sino que también será malo para mí, porque me habré perdido por unas monedas, diría Judas. ¿Les hace sentido? Esta historia de José se me hace tan tremenda y hay mucho que aprender de él. Siguiente punto donde José experimenta el fuego de Dios, el filo de Dios, es en la cárcel, ¿ok? Cuando él es acusado por la esposa del faraón, ¿verdad? Es acusado por su esposa. Y se me olvidó el nombre del faraón, a ver si alguien se acuerda. El nombre del faraón, se me fue el nombre. Bueno, este hombre que ya había reconocido la entrega de José, se empezó a dar cuenta que José todo lo que hacía prosperaba porque tenía el respaldo de Dios. Se empezó a dar cuenta que José escribía, que José leía, que José cada que sembraban algo en Egipto, Dios lo respaldaba con esa siembra y entonces lo, lo empezó a levantar. El faraón le empezó a entregar lugares y asignaturas que no le encontraba a otros, ¿verdad? Que no le daba a otros. Entonces, este faraón, el encargado, le da un puesto a José, un puesto en donde le dijo, tú puedes mandar en todo este lugar, tú eres pues un líder en este lugar, ¿sí? Y le entregó muchas cosas, pero le dijo, a mi esposa no la toques, solamente a mi esposa no la toques. Entonces, José es libertado de la esclavitud, lo posicionan en este lugar de liderazgo. Él empezaba a dar órdenes, él empezaba a entregarle más cosas para que él prosperaba, empezaba a tener un mando, si así lo podríamos decir, empezaba a tener autoridad. Pero resulta, ya me acordé del nombre del faraón, se llama Potifar, Potifar, ya me acordé. Entonces la esposa de Potifar pues le echa ojito a José, ¿verdad? Porque José era puesto, dice la palabra de Dios. Entonces le empieza a echar ojito
y pretende enrolar a José en sus deseos. Entonces, José no accede. José nuevamente demostrando ser un hombre fiel, un hombre pulcro y un hombre que no se deja ceder por las tentaciones. Aquí nos habla en este punto de José, del carácter que él ya estaba desarrollando para decir no a las tentaciones. Porque José pudo haber cedido, claro, era hombre, solo, con un mando, con una autoridad. Él podía haber hecho de las suyas con la esposa de Potifar, claro que sí, pero se dio cuenta José que esto era una tentación, ¿ok? Era una tentación. Entonces, resulta que la esposa lo seduce, que la esposa le dice, ándale, José, mira, no está mi esposo, vámonos a meternos a la cama. Pero José le dice, no, mi señora, todo de aquí me es encomendado, todo de aquí me es permitido, menos usted. Entonces, la esposa se enoja. La esposa se enoja y dice, ¿cómo? Pues esto no se va a quedar así, ¿cómo que me vas a negar? Y entonces acusan a José de un abuso a la esposa de Potifar y entonces esto lo hace caer en la cárcel. ¿Se imaginan esto tan terrible de Potifar? Perdón, tan terrible de José decir, a ver, ya Dios me estaba levantando, he sido fiel a Dios y por decir que no a una tentación, caigo otra vez en la cárcel. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Si hubieras dicho, yo la verdad, cuando yo estudiaba la historia de José, yo decía, pues mejor hubiera agarrado la tentación, ¿no? Mejor hubiera dicho que sí a la tentación y mira, nadie se hubiera dado cuenta. Pero muchos de nosotros estamos expuestos a tentaciones así todo el tiempo. ¿Cuáles pueden ser esas tentaciones? Pues el mundo, el enemigo, tus propios deseos carnales, lo que frecuentabas hacer antes de conocer a Dios. Ay, ¿qué tiene de malo? Vámonos a una fiestecita de vez en cuando. No, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Ay, pues ni que fuera monja, ni que fuera religiosa para prohibirme ir de fiesta. Ay, ¿qué tiene de malo? Unas chelitas con los amigos, unas cubitas, ¿qué pasa? No, nadie se va a dar cuenta de que vamos a estar haciendo eso. Esos son tentaciones, ¿sí? Obviamente aquí José estuvo en una tentación fuertísima porque estaba hablando del adulterio. Estaba hablando del adulterio, o sea, pudo haber cometido adulterio y haberse metido en una situación sumamente lamentable. ¿Y por qué lamentable? Porque el adulterio es algo tan fuerte para Dios y tan difícil para los hombres. Porque en primera, pues la carne es carne, la carne siempre va a buscar más carne. Sin embargo, Dios nos explica en su palabra que cuando una persona está íntimamente con otra persona, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Cuando una persona se involucra íntimamente con otra persona, se involucran muchos factores, sus emociones, sus pensamientos, su energía, la parte genética, la parte espiritual. Entonces, José no solamente hubiese perdido la fidelidad de Dios, sino que hubiera estado contaminado. Se hubiera contaminado su cuerpo, su energía, sus pensamientos, sus emociones y quién sabe qué tantos espíritus podía haber traído esa esposa de Potifar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ella era una mujer casada. Entonces, fíjense cómo Dios, ¿verdad? Nos prueba, pero también nos protege de una forma tan hermosa. ¿Pudo haber sido más sencillo para José haber cedido a la tentación? Pues, ¿qué tiene de malo? Era una noche, ¿verdad? Una noche sencilla. Pero en esa noche él pudo haber perdido su herencia, su cuerpo, su dignidad y muchas cosas más terribles. Entonces, ¿esto qué nos hace reflexionar a nosotros, familia? ¿Qué nos hace reflexionar? ¿A qué tentaciones le has dicho que sí últimamente que te han hecho renunciar al palacio que Dios ya te entregó? ¿A qué tentación tan barata, tan vil, tan llena de basura has dicho que sí y que has negado el guardarte para el momento de provisión del Señor? Pueden ser a veces tentaciones bien absurdas. Ver a los ex, ver a los amigos, una noche de copas, em, querer encajar en el grupo de otras demás personas. Tentaciones, tentaciones, tentaciones. Recuerden que Satanás es un estratega de tentaciones, es un estratega de tentaciones. Entonces él va a estar buscando la forma, va a estar buscando cómo entrar en tu corazón, va a estar buscando el camino para hacer de las suyas. Entonces, tú tienes que mantenerte firme y de hecho pedir al Señor, Padre, protégeme de toda tentación. Jesús nos enseñó a orar de esa forma.
Jesús oraba al Señor también pidiéndole protección de las tentaciones. Satanás lo tentó estando en el desierto y le dijo, come de esta, convierte estas piedras en pan. Mira, te puedo llamar a ser el gobernador de todas estas ciudades. También fue tentado Jesús. Todo el tiempo nosotros estamos siendo tentados, familia, todo el tiempo. La pregunta aquí es si tú estás cediendo o no estás cediendo a esas tentaciones, si te estás manteniendo firme o no. Ay, ahora ya me voy a tomar mi tecito. Me ha caído súper bien. ¿A qué tentación barata? ¿Cómo sabes que es una tentación barata y que viene del chanclas? ¿Sí? Que viene del enemigo. Cuando es algo fácil, cuando es algo sencillo. O sea, Satanás te va a poner las cosas bien prácticas, ¿sí? Porque lo que quiere es que caigas, que te tuerzas, que pierdas el camino, que te desconcentres de lo que Dios ya te dio. Entonces, Él va a buscar la forma. Él va a buscar la forma de tentarte, ¿sí? Cuéntenme a ver si alguno de ustedes puede poner un ejemplo en el chat de alguna tentación que tú hayas tenido. A ver, en el chat dice por acá, ya desde ese entonces la mujer que le dicen que no, se le hace fácil hacer una acusación tan delicada como ahora que las leyes favorecen mucho a la mujer mentirosa. En esas épocas, en ese hombre carece de apoyo más que el de Dios Padre. Bendito, bendito los hombres fieles al amor de Dios. Pues sí, eso, mi querida Eli, nada más nos dice que eso sigue existiendo, porque no se trata de que sea mujer o hombre, se trata del enemigo. El enemigo es el que siembra esa tentación, ese malestar, esa acusación. Recuerden que Satanás, una de sus caras, de sus máscaras, una de las caras de Satanás es que es un acusador. Él va a buscar la forma de acusarte. Va a buscar la forma de acusarte. Entonces, eso siempre ha existido. Más bien nosotros hay que identificar en qué momento está haciendo Satanás y burlarnos. Burlarnos, la verdad, porque es decirle, no voy a caer. O sea, Jesús mismo, yo me imagino a Jesús, miren, imagínense Jesús en el desierto, ayunando 40 días y que venga Satanás a decirle, oye, pues si me adoras, yo te voy a entregar todo esto. Es absurdo, o sea, es absurdo esa tentación que Satanás le ofrece a Jesús, porque Jesús es el dueño de todo. Jesús es el dueño de todo. Entonces, a veces las tentaciones que Satanás nos pone son absurdas, son una tontería, ¿sí? Él va a buscar estrategias, pero nosotros cuando bajamos la guardia es cuando cedemos, es cuando caemos en la tentación, porque en realidad, pues esa tentación que le dio Satanás a Jesús era algo absurdo totalmente, algo absurdo. A veces así nos hace a nosotros. Por ejemplo, aquí en el chat dicen las compras compulsivas, el cigarro en una fiesta, las copitas. Así es. Dice aquí Rubí, por favor, ora por mí. Dios no me deja caer en la tentación, pellízcame el cuello. No entendí. No entendí ese comentario. Ahí hay que me lo describan, por favor. Este, dice por acá, que comiencen a llegarte mensajes de tus anteriores contactos que frecuentabas. Yo ahí me doy cuenta que es el mendigo chanclas. O sea, yo ahí ya identifico totalmente que alguien así de mi pasado me empieza a buscar y yo le digo al enemigo así como de, usa todas esas estrategias, por favor, porque eso no va conmigo ya. Ya sé que es una estrategia usada por él, porque recuerden que Satanás remueve el pasado. Él es un experto en remover el pasado. ¿Ok? Dice por acá, dije que no quería más hombres y ahora me persiguen. Eso es una tentación, Lau. Eso es una tentación. Ahora, ¿qué nos queda? Actuar como José, actuar firme, ¿ok? Actuar firmes. Dice, a mí muchas veces me han invitado a salir, Ruby, pero no, yo le sigo, yo sí le tengo respeto a mi marido y a mi Dios, aunque mi matrimonio esté algo mal, pero por respeto a mi mismo matrimonio no acepto. Felicidades, Ivette, felicidades porque serás recompensada. Y es que ahora se nos hace muy fácil decir, ay, pues ya
pues estoy peleada con mi esposo, pues me voy, si él no me quiere acompañar y si él no quiere ir conmigo, pues me voy sola, pues ni modo, él se lo pierde. Pero no es así, esa es la estrategia que quiere ocupar Satanás para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir, ¿ok? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, el último punto de José. eh, Cae en la cárcel por esta acusación de la esposa de Potifar, pasa ahí 2 años, ¿sí? 2 años en donde, pues a pesar de que José movió influencias, ¿verdad? Con los coperos del faraón para que lo dejaran libre, Dios lo dejó ahí durante esos 2 años. ¿Para qué? Para forjarlo nuevamente, ¿sí? José pudo haber movido muchas cosas y sí, mira, le reveló los sueños también a los coperos que estaban con él en la cárcel, pero no, Dios no lo dejó libre, porque José tenía que experimentar vivir en la cárcel, tenía que experimentar el ser pasado por ahí. ¿Para qué? Para que José siguiera forjando su humildad, para que José fuera forjando y seguir forjando su fidelidad. Sí, pasaron esos 2 años de José en la cárcel y resulta que el copero se acuerda de él y entonces le habla al faraón de José y entonces, bueno, todo el resto de la historia es que José le revela el sueño al faraón que él tenía del tiempo que iban a vivir en escasez, de las vacas flacas, ¿verdad? Un sueño muy revelador, un sueño muy profético y José le advierte que vivirán escasez. Entonces, Dios le da este gran respaldo a José por su fidelidad, por abstenerse de las tentaciones y el faraón pues lo respalda, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. Esto no solamente favoreció a José, sino que José tuvo la oportunidad incluso de proveer a sus propios hermanos, a los hermanos que lo habían aventado al pozo, que lo habían hecho pasar por muerto. Pudo incluso proveer hasta su propio padre. Fue algo maravilloso lo que Dios hizo con José, pero lo tuvo que llevar por estos 4 puntos. ¿Para qué? Para forjarlo. Sí, Dios no nos va a entregar la riqueza de la noche a la mañana y mucho menos si con esa riqueza te vas a hacer daño a ti mismo. Dios no te va a entregar autoridad del palacio si tú no tienes un dominio propio, una cabeza fría para gobernar, porque incluso te harías daño a ti mismo. Si José no hubiera pasado por la atribución de esa acusación de la esposa de Potifar, seguramente llegando a ser gobernador, pues iba a conseguir una o muchas esposas, ¿verdad? Pero Dios trabajó con su corazón todo ese tiempo, durante 13 años. Estuvo trabajando en el corazón de José durante 13 años. Pero ¿qué crees que pasó? Dios le dio más de lo que le prometió. Dios le dio mucho más. Lo hizo gobernador. Llevaron sus huesos a la tierra prometida. Le dio de proveer a sus hermanos, a su padre. Dio un gran testimonio. Dios no solamente respaldó el sueño que ya le había dado, sino que le entregó mucho más. Y ese mensaje que yo quise compartir con ustedes esta noche, familia, es para que tú recuerdes que Dios te ha entregado una promesa. A todos y a cada uno de los que estamos aquí presentes nos ha entregado una promesa y está en Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice, y yo he venido a darles una vida y una vida en abundancia. Yo te quiero repetir que Dios ya te lo entregó, que tu derecho divino ya es vivir en abundancia. El tema es que Dios te está forjando para que tú puedas recibir tanta abundancia. Te está preparando. ¿Por qué te empeñas y te afanas en querer recibir el dinero ya si todavía no lo sabes manejar? ¿Por qué quieres recibir ese palacio y gobernar en ese palacio si aún no lo sabes manejar? Si no has sabido decir que no a las burlas, si no has hecho oídos sordos a las acusaciones que te hacen, si no te has mantenido fiel a Dios, ¿para qué quieres la vida en abundancia? Te harías daño, te estarías haciendo daño a ti mismo. Mejor encárgate de que durante este tiempo que Dios te está forjando, ¿sí? Seas fiel a Él. Que tu oración sea, Padre, conviérteme en una persona fiel cada vez más. Que aunque esté enfermo, Señor, aunque me haya quedado sin dinero, aunque las cosas se pongan terribles, aunque ya nada más pase, decía hace rato Javi en el grupo, ¿verdad? Decía, ya nada más falta que pase el perro y me haga sus cosas, porque todo me pasó.
Pues déjame decirte que a José también le pasó. Él estuvo en la cárcel, sus hermanos lo acusaron con mentiras, le quitaron el dominio, lo quisieron obligar a rendir tributo a otros dioses. También José pasó de todo, pero ¿qué crees? Él nos puso el ejemplo de un hombre joven, sabio y fiel, de un hombre sabio y fiel. Y Dios le dio retribución, Dios le recompensó. Yo quiero dejarte con esta clase esta noche que me inspira muchísimo porque para mí es una esperanza, totalmente. Es una esperanza que no importa que ahorita no tengas, no haya, estés enfermo, no importa. Dios ya me dio su palabra y yo confío en que eso será hecho. En el momento de Dios, en el tiempo de Dios, bajo su voluntad, no bajo la mía. Porque si yo me empeñara en decirle a Dios y declarar, Padre, tú dijiste que sería mía la tierra, que yo gobernaría la tierra, que yo echaría fuera demonios en tu nombre, Señor, pero reclamarle a Dios algo que Él ya me dijo, pero si ya te dije que te lo voy a dar, prepárate mejor para recibirlo, prepárate, edúcate. Capacítate, ensancha tu mente, ensancha tu ADN para que no te estés peleando ahorita por poquito. A veces nosotros peleamos por cosas miserables en este momento, miserables. Te la pasas peleando por cosas insignificantes. Cuando Dios dice, ¿en serio está peleando por unos centavos? ¿Está peleando por esa pareja que yo ya le dije que no merece? Dios quiere darte más. Dios ya nos hizo merecedores. Por simplemente el hecho de existir, no merecemos nada, pero Él sí ya nos ha entregado el merecimiento. Y él dice, sí quiero entregártelo, sí quiero dártelo, pero se trata de ti, de que tú puedas expandir tu mente, de que puedas ensanchar tu tienda para que todo lo que te pertenece por derecho divino sea para ti. Entonces, ¿cuántos podemos decir amén en el chat? ¿Cuántos podemos decir amén, amén, amén? Señor, haz este corazón fiel a tu palabra. No importa por la debilidad que esté viviendo el día de hoy. No importa qué sea lo que esté pasando. Yo confío, Señor, que así como a José, el soñador, le entregaste un sueño aquella vez, a mí también me has entregado ese sueño. Y si tú ya lo pusiste en mi mente, Señor, yo ya lo escribí, es porque será hecho. Yo confío en tu palabra más que en la mía, Señor. Yo confío más en tu voluntad que en la mía, Padre Santo. Yo confío en que tú lo harás y que esta clase sea un recordatorio para lo que Dios hará contigo. Entonces, para cerrar, yo solamente quiero recordarles que el próximo mes, el mes de agosto, el mes de agosto, vamos a estar estudiando el próximo ciclo de estudio llamado Humildemente Poderoso. Humildemente poderoso. Vamos a hablar de cómo José siempre se mantuvo en humildad y con una mente poderosa para recibir las promesas de Dios. Vamos a estudiar toda la historia de Josué. Ahorita fue algo muy sencillo, fue algo muy breve. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprenderle a José y eso lo vamos a estudiar en agosto. Es un tema que me emociona mucho, es una historia que me cautiva y bueno, para que se mantengan pendientes de inscribirse a nuestro próximo ciclo de estudio. ¿Ok? Pues ya están abiertas las inscripciones. Vamos a iniciar el martes 5 de agosto. Martes 5 de agosto vamos a iniciar. Entonces, pues bueno. Para los que ya quieran estarse ahí anotando a la lista de espera, me pueden escribir con mucho gusto y los vamos a ir escribiendo en el chat. Va a ser un tiempo glorioso, va a ser un tiempo de confirmación, un tiempo en donde Dios nos va a hacer este corazón firme, este corazón fuerte, una mente fuerte, pero humilde, así como José. ¿Sí? No una mente soberbia, porque también si habláramos de otros reyes en la Biblia, pues bueno, hay algunos que pecaron de soberbia, ¿verdad? Pero no, seamos como José, que él recibió una promesa profética y Dios lo cumplió hasta el final. Y le dio tanto familia, tanto que rebosó para darle a aquellos que eran de su propia familia y lo acusaron. Fue algo de verdad divino. Yo deseo que esta sesión haya sido de valor para tu vida, que decidas vivir como una persona sellada por la abundancia, ¿sí? Ya Dios ya te selló, Dios ya te entregó ese sello, entonces ahora vívelo como tal. Vive como esa persona sellada por la promesa de Dios. Amén.
Bueno, entonces, todos los que quieran estar en el ciclo de estudio próximo, pónganme aquí abajo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar. Y con gusto les voy a pasar todos los detalles para el próximo ciclo. También, si hay aquí alguna persona que no se haya inscrito a nuestro encuentro el 2 de agosto, este próximo sábado. Vamos a estar en Querétaro en un encuentro de liberación con una invitada muy especial, la profeta Janet Jara desde Argentina. Con el favor de Dios vamos a estar ahí en la presencia de Dios, liberando nuestro corazón, liberándonos de ataduras y va a ser un encuentro glorioso, un encuentro maravilloso, familia. Así que, bueno, pues yo les agradezco por este tiempo de calidad. Ya los extrañaba, los extrañé el dominguito, pero dije, el miércoles me pongo a cuenta con ellos y ahí voy a estar compartiendo pues este tema de valor, que espero que haya sido de valor para tu vida. Y también el domingo, con el favor de Dios, nos vamos a estar viendo por acá. ¿De acuerdo? Si este tema fue de valor para ti, compártelo, dale corazoncitos antes de que te salgas de la sala, dale corazón, corazón a este video, etiqueta a alguien que le pueda interesar, comenten yo quiero. Todas las personas que quieran estar en el próximo ciclo de estudio, comenta aquí abajo yo quiero y con eso yo te voy a estar personalmente enviando la información para nuestro próximo ciclo de estudio. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por esta clase que me fortaleció demasiado. Familia, ya extrañaba hablar aquí con ustedes. De verdad es algo que mi corazón lo anhela y les bendigo grandemente. Gracias por conectarse conmigo. Nos vemos en una próxima sesión. Bye bye a todos.